La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentan Construyendo Derechos Culturales con Perspectiva de Género. Queremos Futura. Visibilizar para cambiar. Acciones contra la violencia de género. Samantha Guevara, coordinadoras de Marejada en Disciplina con Perspectiva de Género. Somos un proyecto independiente creado a inicios del 2019 para visibilizar prácticas artísticas, principalmente realizadas por mujeres y que acontecen al margen del circuito del arte. A través de 5 formatos de trabajo buscamos abrir espacios seguros, libres de competencia, propicios para las complicidades, inclusivos y críticos en torno a los feminismos, las transmasculinidades, la diversidad sexual, los afectos, la ciudad, las periferias, la memoria y el cuerpo. En esta edición hablaremos sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género. Esta campaña internacional que se lleva a cabo justo todos los años, pues por estas fechas. La campaña comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, a fin de demostrar que la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más predominante en todo el mundo. Se originó por parte de activistas en la inauguración del Women's Global Leadership Institute en 1991 y cada año continúa bajo la coordinación del Center for Women's Global Leadership. Se trata de una estrategia de organización implementada por personas, instituciones y organizaciones de todo el mundo a fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Para ello, las Naciones Unidas hace un llamado a la acción a los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, artistas, medios de comunicación y población general para romper el silencio y sumar esfuerzos. La campaña se basa en marcos jurídicos y políticos internacionales existentes y apunta a crear sinergias entre las iniciativas de todas las oficinas y organismos de las Naciones Unidas que trabajan para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Este año, como sabemos, ante la pandemia, el secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamado a todos los gobiernos para que se atendiera y priorizara la prevención de la violencia de género en el contexto del COVID-19. Pues después de que la OMS declarara la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular en el ámbito privado, se intensificó en todo el mundo. En el programa de hoy nos acompaña Fabiola Paulina Ramírez. Ella estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalmente se ha desarrollado como defensora de derechos humanos, trabajando y colaborando en organizaciones de la sociedad civil. Ha participado en diferentes espacios de política pública, impartiendo talleres y pláticas acerca de derechos humanos y acompañando casos en los que se reclaman violaciones de los derechos humanos. Durante varios años fue parte de la colectiva Sumac Kawasai, donde el objetivo era evitar la deserción escolar en sectores en situación de vulnerabilidad ubicados en la alcaldía Tláhuac. Desde el 2013 es miembro de la revista virtual Revista de Derechos Humanos Gilberto Bosques. De 2017 a 2019 fue parte del taller de teatro y montaje en el Centro Cultural José Martí, donde participó en el montaje de diversas obras de teatro. Actualmente es miembro de la compañía de teatro Sin Máscaras. Desde el 2015 a la fecha labora como asesora en el área de atención ciudadana del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, en la atención directa de presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues para comenzar, nos gustaría saber un poco cómo surge tu interés en trabajar con derechos humanos. Creo que siempre he trabajado con ellos mucho antes de saber la definición de qué es un derecho humano, ¿no? Es como esta cuestión de saber que hay algo que no es justo, que no es equitativo, que no está bien y que no puede permanecer de esa manera, ¿no? Como esta parte de querer cambiar el mundo de alguna forma, ¿no? Que muchas veces lo tenemos más cuando estamos jóvenes o somos adolescentes, pero creo que debe de permanecer en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, hay muchas cosas, es visibilizar estas cuestiones que son violentas, que son desiguales, que son injustas y que no pueden seguir siendo de la misma forma. Eso fue como el interés en participar en las cuestiones de derechos humanos. O sea, desde pequeña he sido activista de diferentes manifestaciones, en diferentes organizaciones sociales y poco a poco fue que fui descubriendo el mundo de los derechos humanos. Realmente una persona que me inspiró muchísimo fue la maestra María de la Concepción Vallarta Vázquez. Ella es también defensora de derechos humanos, es una mujer que
tiene mucho conocimiento también en género. Ella fue parte de las que realizaron el protocolo de actuación contra la violencia hacia la mujer. Ella me inspiró mucho en la facultad, fue mi maestra de la clase de Derechos Humanos, y creo que a partir de que tomé su clase fue que le di un nombre a lo que yo quería hacer el resto de mi vida, a defender. Gracias, Fabi, por estar aquí. Y bueno, antes de entrar más en el tema, desde esta experiencia que nos comentas desde ya temprana edad como estudiante de Derecho y tu formación, cuéntanos un poco cómo se define o cómo se puede definir lo que es la violencia de género. La violencia de género son todas aquellas, no solo acciones, sino también hay cuestiones muy sistemáticas que tenemos que entender primero que los hombres y las mujeres no estamos en un piso parejo. Si no entendemos esta parte, seguiremos negando que existe la violencia de género. Si creemos que los hombres y las mujeres entramos en un piso parejo, entonces será muy difícil entender qué es la violencia de género. La violencia de género es entender que mientras los hombres votaban, a las mujeres se les hicieron juicios para saber si tenían el razonamiento completo para poder o no votar 40 años después de que los hombres estaban votando. La violencia de género es esta idea generalizada de que el mundo circula alrededor de los hombres y las mujeres somos lo otro, lo que no va, y que hemos ido entrando poco a poco a lo que era un mundo masculino. Entonces, como hemos estado invadiendo ese espacio, que era un espacio de poder, que era un espacio en el que pues se desarrollaban libremente excluyéndonos, la manera en la que ellos pueden aferrarse a ese poder que tenían, que siempre tuvieron, es menospreciando, discriminando, haciendo menos. Entonces, estas acciones se van sistematizando y la violencia de género son todas esas cuestiones que la historia nos ha dejado, en el que nos dicen que somos menos, que las mujeres valemos menos, por eso no podemos votar, que las mujeres estamos destinadas a ser madres, a estar en la casa, que no podemos entrar en un espacio público. La violencia de género son todas esas acciones que hacen que una persona piense que una mujer embarazada no va a poder trabajar igual que un hombre, o que un hombre con hijos es responsable, pero una mujer con hijos es un estorbo en una oficina. Son todas esas cuestiones que vienen culturales, pero se sistematizaron en una cultura que legalizó muchas cosas y que poco a poco hemos ido rompiendo y que poco a poco hemos ido quebrantando, pero que aún falta, ¿no? Aún hay muchas personas que niegan la existencia de la violencia de género, aún hay muchas personas que niegan que exista una brecha salarial, que existe una brecha salarial para mujeres y hombres. Eso sería como generalizar el qué es la violencia de género, ¿no? Sí, Fabi, pues sí, es podemos retomar que es una expresión de abuso de poder y discriminación que causa pues daño, sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, y puede causar pues hasta la muerte, ¿no? Como son los casos de feminicidios. Y bueno, la violencia contra las mujeres pues puede presentarse en cualquier etapa de la vida, ¿no? O sea, puede afectar a una niña, adolescente, mujer. Y pues justo en este marco de estos 16 días de activismo, pues es importante como retomar y hacer conciencia, ¿no? Desde pues, pequeñas acciones. Y como lo mencionamos como en la introducción de estos días, este año se torna un poco también a mirar el contexto que estamos viviendo, que es la pandemia, y cómo esto también incrementó, o más bien incrementó y sacó a la luz todo lo que viven, ¿no? Las niñas y mujeres. No solo por pues vivir con sus propios agresores, no poder salir de ese entorno porque estamos en el confinamiento, y aparte de pues como la recesión económica, que se queden sin empleo, o también, ¿no? Que las niñas no tengan como el acceso a internet para poder acceder a la educación en estos momentos. ¿Tú consideras, o sea, que como qué estamos haciendo, qué podemos hacer tanto como sociedad como gobierno para seguir combatiendo la violencia de género? Creo que la primera acción, como comentaba, es no negarla. No negarlo es lo principal, porque si tú niegas que existe la violencia, ¿cómo vas a combatirla, no? La Ciudad de México, por ejemplo, ya dio un gran paso cuando se instauró la alerta de género. O sea, ya asumió, ya dijo, existe un problema de violencia de género grave en la ciudad, instaura la alerta de género, y ese es un gran paso, porque hay muchos otros lugares, hay muchos otros estados en los cuales se niegan a dar la alerta de género porque piensan que es malo para los turistas o es malo para la imagen del mismo estado, pero mientras más niegues un problema, más se va a arraigar ese problema, ¿no? Entonces, hay muchas acciones que se pueden realizar para poder ir eliminando la violencia, que justamente, como decía Hetza, ocurre en todos lados, en todos los ámbitos de tu vida como mujer,
en todas tus edades también ocurre, y también existen niveles de violencia, ¿no? Entonces es muy complicado, pero creo que parte fundamental para poder eliminar la violencia de género es, una, aceptar su existencia, no negarla, o sea, aceptar que no estamos en un piso parejo, aceptar que existe. La segunda también, que creo que es muy complicada porque también tenemos arraigadas muchísimas costumbres, pero es un cambio cultural, o sea, es cambiar culturalmente esta cuestión de que porque mi hijo es hombre puede salir hasta tarde, mi hija es mujer no, porque vivimos en un mundo muy peligroso. Sí, pero ¿por qué es peligroso? Porque tú no le pusiste límites a tu hijo hombre, ¿no? Entonces, entender esa parte también. Y bueno, legalmente acciones, pues implementar perspectiva de género en la aplicación de las leyes, de las normas, en la aplicación también de sanciones, capacitar al personal de diferentes áreas de atención, ¿no? Por ejemplo, los ministerios públicos. Hay muchos ministerios públicos que hacen mucho trabajo y sé que la carga de trabajo es pesadísima y que tienen muchas cosas detrás, pero hay ministerios públicos que no tienen perspectiva de género, que siguen considerando que si alguien va a presentar una denuncia porque su hija menor de edad se perdió, dicen se fue con el novio, ¿no? Como si fuera algo normal o tranquilo o minimizan la violencia, ¿no? Hay que capacitar al personal que atiende a las mujeres en términos de equidad de género, en términos de igualdad, en cuestiones de no discriminación, para poder evitar también la revictimización de las personas que han sufrido violencia, ¿no? Creo que esas son algunas de las acciones que se pueden hacer para disminuir, pero es una cuestión que nos va a costar, y va a costar mucho trabajo y muchos años y mucho esfuerzo, porque todavía hay hasta el día de hoy personas que la siguen negando, que siguen diciendo que no existe, que a los hombres también los matan, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sacan estadísticas, matan más hombres que mujeres. Pues sí, pero ¿quiénes las matan y por qué, no? No podemos nada más ver números fríos. Estoy en contra de ver números fríos nada más porque cada número es una persona, ¿no? O sea, tal vez hay muchísimos más asesinatos de hombres que también son una persona, que también tienen familias que están sufriendo sus pérdidas, y las mujeres igual, ¿no? Pero fuera de los números fríos, fuera de que sí maten más hombres que mujeres, las razones y las formas, ¿no? ¿Por qué matan más hombres? Porque los hombres tienen esta cuestión cultural de querer decir yo soy más fuerte que el otro, yo puedo más. ¿Y cómo lo demuestro? De forma violenta, ¿no? Es su primera reacción, es la reacción que les enseñaron culturalmente a poder mostrar, ¿no? De forma violenta yo lo muestro, y entonces esto ocasiona que entre ellos haya más pleitos, entre ellos haya más asesinatos, entre ellos haya más, pero esa misma violencia la ocupan hacia las mujeres, y esa misma violencia que una mujer no está peleando por un poder violento, es el que está matando a las mujeres, es el que nos está quitando 10 mujeres todos los días en México. Queremos Futura. Visibilizar para cambiar. Acciones contra la violencia de género. Pensando, por ejemplo, en la cuestión de las autoridades y esta sensibilización hacia los temas, justo hoy en la mañana me pasó en el metro, ¿no? Está el área para mujeres y había un policía hombre cuidando, haciendo como que cuidaba, creo. Y el primero en ejercer justo la violencia fue él. Pasó una chica con short y, o sea, el primero que empezó a mirarla, ¿no? Y le dijo algo, o sea, fue el policía que estaba en el área designada para mujeres. Entonces es como, ¿cuál es tu función? ¿O qué está pasando aquí? Sí, ok, ya se estableció, ¿no? Que hay un área destinada solo para mujeres. Pero entonces tú pones a una autoridad que está replicando estas mismas violencias. Entonces, ¿cómo avanzamos, no? O sea, ¿qué pasa con eso? Y como decías también, o sea, que también se pueden tomar como temas de discriminación, de decir, esta separación de vagones, ¿no? O estas áreas destinadas a mujeres. O sea, que también parece que en general como sociedad, pues tampoco se nos ha informado o no hemos entendido por qué tenemos o se tienen que tomar estas acciones. Entonces, bueno, justo pensando en esto, que son prácticas cotidianas que parecen muy simples o que pueden pasar desapercibidas, o sea, creo que desde ahí es que tenemos que señalar, ¿no? Y exigir que se cambien estas prácticas y estas conductas. O sea, he visto también muchísimos comentarios en redes sociales donde
parece que ya están cansados, ¿no? De que, ahora que empiezan los 16 días de activismo, seguramente vamos a ver a muchas personas descontentas o manifestándose o ejerciendo violencia también a través de las redes sociales, ¿no? De que, ya sabemos, ya nos aprendimos, sí, las feministas, sí, respeto, no sé qué, pero no, o sea, parece que no está funcionando, o sea, no sé, por ejemplo, si tú nos puedas contar como de alguna estrategia que hayas visto o alguna campaña en redes sociales que tú crees que vale la pena como compartir, destacar acerca de cómo sensibilizar a las personas en este sentido. Bueno, pues mencionas muchísimas cosas, ¿no, Pau? Los vagones es todo un rollo. Acá en el Consejo recibimos a cada rato quejas al respecto, pero bueno, hay que entender, nos han llegado quejas que incluso comparan los vagones exclusivos con cuando en Estados Unidos a las personas negras o de color no se les permitía sentarse en ciertos lugares o en ciertos autobuses y dicen, es que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Todo tiene una causa, todo tiene un porqué y tenemos que entender por qué existen ciertas cosas o por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? Puede parecer muy similares la cuestión de tenemos vagones exclusivos para mujeres y no se permite que los negros o las personas de color se sienten en tal parte. Eso parecería que es lo mismo, pero es completamente diferente, ¿no? Porque una cosa es segregación, segregar desde el punto de yo superior, te digo que tú inferior no puedes entrar aquí porque ensucias o dañas mi espacio. Y otra cosa es una separación necesaria para protección. Los vagones no son discriminatorios, no violentan el artículo 1 que dice que el hombre y la mujer no violentan la Constitución, no violentan, tienen una razón de existir. La razón es, existe cifras, existe una historia de abuso sexual en el transporte público a las mujeres. Esta historia de abuso sexual de parte mayoritariamente de hombres es real y se tenía que tomar una acción para poder disminuirla, porque no se ha acabado. Los vagones exclusivos no lo van a acabar de un día para otro, ni tampoco por sí solos no van a terminar la violencia sexual de las mujeres en el transporte público. Tiene que ir acompañados de campañas, tienen que ir acompañados de educación, tienen que ir acompañados de un cambio cultural profundo en el que se les haga entender a los hombres que no pueden llegar y tocar a una mujer nada más porque les pareció bonita, ¿no? O sea, eso es ridículo, porque, o sea, se me hace completamente absurdo. Si ellos se sienten invadidos, si alguien llega y los toca, ¿por qué sienten que pueden hacerlo, ¿no? Con una mujer, por esta idea de que existen seres superiores y existen seres inferiores, ¿no? Entonces, sí, los vagones exclusivos existen por una razón justificada, una razón que tiene porqué, que tiene un sustento y que no es nada más por excluir desde una cuestión de superioridad. Entonces, sí, los vagones, te digo, es un rollo y el personal que está asignado a los vagones también es un rollo lo de la capacitación, no solamente en cuestiones de que siguen replicando estas conductas que el vagón es para evitar la violencia sexual y miran lascivamente, ¿no? O sea, es completamente contradictorio, ¿no? Como lo mencionas, Paola. También no tienen capacitación en torno a la cuestión de la diversidad sexual y de género, o sea, es un verdadero rollo el que ellos logren entender que deben de respetar a las mujeres trans, a las personas trans que acuden a los vagones, ¿no? También la sociedad, porque muchas mujeres prefieren que no haya mujeres trans en los vagones, pero lo siento, también ellas pueden estar ahí, ¿no? También ellas son agredidas. Y bueno, con la cuestión de empatizar o de buscar formas o medios, creo que hay diversas maneras, pero de alguna forma siempre van a causar polémica, porque siempre va a estar esa persona o ese troll o esa que ataquen los movimientos feministas, ¿no? Porque siguen con la negación, no existe, o sea, si no existe la violencia, ¿para qué te manifiestas? Una frase que escucho mucho, hace poco yo manejaba una página feminista, ya no la manejo, pero los mensajes que te mandan vía inbox son horribles, o sea, realmente son grotescos. Dentro de esos mensajes muchas veces decían cosas como, ¿por qué se manifiestan ustedes si a ustedes no las apedrean como en el Medio Oriente, ¿no? Y dice, allá sí deben manifestarse, allá sí hay violencia, aquí no existe la violencia hacia la mujer. ¿Cómo que no existe, no? O sea, diario desaparecen 10 mujeres y aparecen muertas. O sea, sigue existiendo esta
negación. Mientras siga existiendo la negación, mientras siga habiendo personas que digan que no hay un motivo por el cual nosotras estemos tan encabronadas, tan enojadas, tan molestas con esta sociedad, seguirán diciendo que lo que hagamos es ridículo, o es en vano, o es una exageración. Entonces, lo podemos hacer de mil formas. Lo podemos hacer a través del arte, lo hemos hecho a través del baile, lo hemos hecho a través de diferentes manifestaciones, y lo único que han hecho es burlarse. O sea, creo que más allá de intentar concientizar a estas personas que siempre van a estar en contra, es saber que no importa lo que ellos vayan a decir, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que visibilizar. El primer paso de cualquier problema es visibilizar. Y esta visibilización se puede hacer con canciones, con bailes, con marchas, con destrozos, con lo que sea necesario. Y si la otra persona no está de acuerdo, ya no queda en nosotros. Nuestro paso como nosotras, como organizarnos como género, es buscar las formas que a nosotras nos acomoden, más allá de que busquemos que los demás lo entiendan o no lo entiendan. Porque siempre va a haber alguien que no lo va a entender, siempre va a haber alguien que va a criticarlo, o que va a insultarlo, o que dirá que somos unas exageradas. Y lamentablemente a mí me molesta mucho cuando usan esta frase de cuando te pase, porque siento que no tendría que pasarte, ¿no? O sea, que no es necesario que te pase, que algún problema te afecte directamente a ti para que tú sepas que existe ese problema, ¿no? No es necesario que yo sea una indígena tarahumara de la sierra para saber que ellos están muriendo de hambre y eso me indigne. O sea, no es necesario. Creo que con que sepas que existe una cuestión que es completamente injusta, que está lesionando la dignidad de cierto grupo de personas, es suficiente para actuar, para hacer. Pero hay muchas personas que no, y que usan esta frase de cuando te pase, ¿no? Y lamentablemente sí, hay muchos que hasta que les pase a su mamá, a su hermana, a su hija, es que entienden que la situación no es algo normal. Es que no somos unas exageradas al decir que vivimos en un país que pareciera odia a las mujeres. No diré que las odia como tal, pero pareciera. Es lo que a veces cuando vas por la calle parece. O sea, cuando caminas en la calle de noche y no sabes si vas a llegar a tu casa aunque falten 3 cuadras, ¿no? O sea, ese miedo, esa sensación, esa cuestión de que si algo te llegara a pasar, ¿quién intervendría si alguien ve que te van a subir a un coche, ¿quién intervendría? ¿Cuántas personas se atreverían? ¿Quién te ayudaría? O sea, en algún punto nos han dejado solas. Entonces, si hemos estado solas este tiempo, no tendríamos por qué hacer acciones o no acciones para que ellos entiendan, sino para que nosotras podamos organizarnos y poder visibilizar el problema y de ahí buscar soluciones entre nosotras. Porque de otra forma nos estancaríamos en pues es que a ellos no les gustan los bailes, es que no estamos trabajando o haciendo acciones para ellos, y lamentablemente es esta cuestión de división, ¿no? O sea, no intento que sea una cuestión separatista de hombres o mujeres, sino estoy hablando generalizadamente, porque sé que no todos los hombres son machos, violentos, golpeadores, ¿no? Eso lo sé, y me queda súper claro. Y no todas las mujeres somos víctimas. También hay mujeres violentas, también hay mujeres que agreden, pero hay que entender que la cuestión de género va más allá de la individualidad, va más allá de lo que hace una persona, va más allá del que se porta bien, o del que no maltrata, del que ayuda, va más allá de la mujer que golpea a su esposo. O sea, no es una cuestión individual, es una cuestión social, cultural, generalizada. Han generalizado tanto esta desigualdad que se volvió algo sistemático. Y mientras siga siendo sistemático, no importa que haya un hombre bueno o una mujer mala. Existe una violencia de género hacia las mujeres que no podemos negar. Diálogo impartido por Marejada. Indisciplina con perspectiva de género. Sí, Fabi, todo lo que nos comentas es como muy importante, sobre todo lo de la sensibilización, ¿no? Creo que eso es un punto que se tiene que entender qué es la violencia de género, o sea, para que se acepte, porque sí, o sea, parece que si no es una violencia física contundente no lo hay, ¿no? Cuando son pequeñas acciones también las que se generan. Y bueno, como también regresando un poco a todas las manifestaciones o acciones que se han hecho como para encaminar a que se visibilice lo que comentabas, ¿no? O sea, los bailes, manifestaciones, pues sí, daños públicos, demás. También, pues con esto de la pandemia, yo siento que lo hemos platicado muchas veces, Pau y yo también, en un taller que estuvimos dando en el Centro Cultural España, sentimos que con esto de la pandemia también se incrementó esa violencia, pues digital. O sea, como que si hay más trolls, como que se atacan más a las feministas o a los temas que tengan que ver con las mujeres simplemente, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ser algo como tal
radical del feminismo, sino si tratas solo cosas de mujeres, van y te atacan. Parece que tienen como demasiado tiempo libre estas personas para fijarse mucho en qué se está haciendo y atacar, ¿no? Y comentar, mandar mensajes o sabotear. Entonces, pues también en estas redes sociales se han tomado, ¿no? Pues la pandemia nos quitó el poder ir a manifestarnos. Recientemente sí ya se está haciendo, pero hubo un momento en que todo era a través de las redes, ¿no? Estaban estas campañas de cambia tu foto de perfil, quita tu foto, o como hacernos invisibles por un momento, o estos stickers que podíamos compartir. Bueno, no sé, a mí me llegó en WhatsApp como de stickers de ayuda, de si sufrías violencia podías mandar tal a tus contactos y sabían que necesitabas ayuda, ¿no? Y justo ahorita con que viene la campaña de Únete de los 16 días, ellos también como que están proponiendo, ¿no? Que en las redes sociales se pinte todo de naranja, ¿no? Todo, aparte de pintarlo de naranja, como que se fomenta como que dones a líneas de ayuda para combatir la violencia, pues como hablarlo, ¿no? Generar material para seguirlo hablando, seguir intentando concientizar. ¿Tú qué opinas como de estos movimientos que surgen en redes sociales, del ciberactivismo? Creo que es sumamente importante, más en estas épocas que ya todo es virtual, la entrevista es virtual, todo es virtual, porque ya, o sea, parte del día ya estamos ahí, la mayor parte del día estamos en el mundo virtual. Entonces el ciberactivismo creo que es sumamente importante, es muy necesario también, y como dices, también esta cuestión es como una arma de doble filo, ¿no? Porque de alguna forma ayuda muchísimo esta cuestión del ciberactivismo. Y de hecho, antes de la pandemia había ya bastantes jovencitas de nivel preparatoria y universidad que empezaban con campañas de tendederos, ¿no? Tendederos físicos y tendederos virtuales sobre quién es el acosador, para poder manifestar las cuestiones de violencia que habían vivido en sus escuelas, tanto por compañeros como por profesores, y creo que a partir de ahí se empezó a desarrollar como ciertos grupos y ciertos grupos virtuales que veían estas cuestiones de acoso, hostigamiento y violencia hacia la mujer. Ahorita con la pandemia, la mayoría de los grupos nos vimos forzados a tomar las redes, el cacerolazo virtual, el cambia tu foto, todas estas campañas virtuales, ¿no? Creo que ayudan mucho, que son muy simbólicas, que no se les tiene por qué menospreciar, ¿no? O sea, hay veces que sí hace falta como este calor humano que sientes cuando vas a una marcha, ¿no? Este compañerismo, este apoyo que sientes cuando estás rodeado de mujeres indignadas gritando y que sabes que tantas voces se van a escuchar porque se van a escuchar, ¿no? Y hay veces que tal vez hay muchísimo más fotos las que cambiaron su portada por un día o algo, pero que no se sienten tantas porque al final solamente es un número virtual y no lo pudiste ver, pero están ahí, ¿no? Son personas. Y tal vez esto también ayuda a quienes no pueden asistir a las marchas porque trabajan, porque tienen que cuidar a los hijos, porque tienen que estudiar, porque el maestro los va a reprobar si van a alguna manifestación, ¿no? Y faltan a su clase, o porque simplemente tienen miedo de su agresor que vive con ellas y van a alguna marcha. Y el ciberactivismo creo que ha ayudado a que estas personas que no se atrevían a manifestarse o meterse a un movimiento social por miedo, por problemas, por demás cuestiones, se impulsen y se sientan libres de ser parte, ¿no? Tal vez no autonombrarse parte, pero el decir, yo creo, yo pongo mi foto, yo hago esto. O sea, yo he visto esta foto de yo te creo que tiene las manos en los ojos, o la foto de a las niñas y los niños no se tocan. La he visto en muchísimas personas que nunca en mi vida las vería en una manifestación. Y creo que el ciberactivismo amplía el poder manifestar estas ideas, el poder hacerlo sin necesidad de estar físicamente, ¿no? Y eso ayuda a muchas cuestiones. Creo que también hay muchas campañas que son importantes, que es necesario que se visibilicen, ¿no? Hay muchas marcas que de repente se suben al tren como para más una cuestión de marketing, pero pues marketing no están visibilizando, ¿no? Están ayudando. Así que está gacho que sea por una cuestión nada más monetaria, pero lo chévere es que están visibilizando y están haciendo una chamba, ¿no? Generalmente con los 16 días de activismo, tanto el gobierno local como el federal suelen también subirse y hacer varias actividades, muchísimas cuestiones de foros, talleres, diferentes cosas, ¿no? Sobre todo porque los 16 días de activismo tiene una importancia internacional, o sea, es una cuestión de, esto no nada más ocurre en México. En México tenemos nuestras problemáticas muy focalizadas en torno a nuestra cultura, pero no solamente es en México una cuestión de violencia de género, existe en todo el mundo
niñas, adultas, adolescentes, adultas mayores sufren violencia de género. Entonces, es una campaña mundial y como tal, pues es importante que el gobierno también la retome, ¿no? No sé, o sea, hay varias acciones, hay muchas cuestiones que se pueden hacer o que se hacen, o que, por ejemplo, aquí el lunes se hará un foro, ¿no?, en el Consejo sobre justamente la violencia hacia la mujer y discriminación. Sí, creo que, o sea, sí parece que se está haciendo mucho y, bueno, en redes sociales pues podemos ver un incremento, como mencionas, ¿no? O sea, personas que creíamos que jamás veríamos en una marcha, ahora sí se manifiestan o se están sumando a estas exigencias. Bueno, pues eso es un primer paso súper importante, ¿no? Como mencionaba también Getse, pues esta cuestión de comprometerse desde lo personal a no justificar ni aceptar la violencia, a expresarnos con respeto, a ser empáticas y empáticos, ¿no?, con situaciones que están atravesando mujeres. También es súper complicado empezar a reconocer que somos víctimas de violencia, ¿no? Tenemos muy normalizadas muchas conductas en casa, con nuestras parejas. Entonces es muy complicado. También hay que ser muy comprensivas con las demás mujeres porque pues no es fácil aceptarlo, no es fácil reconocerlo y no es fácil pedir ayuda. Entonces también hay que ser muy sensibles. Si conocemos a alguien, ¿no?, pues hablarlo. Por ejemplo, podemos hacerlo desde nuestro núcleo familiar, como hablar con nuestros familiares y amigos sobre este efecto negativo de la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que implica. Y como dices, no necesitas ser parte de cierta comunidad o estar en determinado lugar como para no saber que se sufren y que se están experimentando cierto tipo de violencias, ¿no? Creo que necesitamos pensar también, como lo hemos visto también en muchos artículos que han circulado en redes, de cuántos embarazos en niñas y adolescentes se han incrementado por la pandemia. O sea, el estar con tu agresor y todas estas cuestiones que implica que estés encerrada, que no vayas a la escuela, que no hables con tus amigas, que no hables con tu maestra, ¿no? O sea, que se están cerrando a veces estos canales de comunicación o para pedir ayuda. Entonces, bueno, creo que es algo que tenemos que seguir haciendo de a poquito, todas, todos, todes, como sociedad en general. Y bueno, pues creo que esta parte de comunicar, socializar, educar, como dice el título de este programa, Queremos Futura, visibilizar para cambiar, pues es eso, es empezar a reconocer, aceptar que está esta violencia y que en todo el mundo pasa, y es terrible que 2020 sigamos exigiendo mejores condiciones, o sea, respeto a nosotras, ¿no? En la calle, en el trabajo, en las redes sociales, porque bueno, la violencia de verdad que no perdona y en todos lados nos llueve. Entonces, bueno, creo que es importante también retomar esta cuestión que decías, que desde el arte hay muchas manifestaciones que, bueno, en obras de teatro que tú también participas, que además de ser defensora de derechos, pues también tienes este lado como vinculado hacia el arte, pues desde ahí, ¿no? Visibilizar, sensibilizar. Y esta canción que vamos a escuchar a continuación se llama Ancestras Armadas, que es de Deni Valo. Denise participó en una exposición con nosotras en Marejada que se llamó Existo, Resisto. Pueden ver su video en nuestras redes sociales. Y bueno, su letra es una invitación a organizar la rabia, los sueños, y usó el rap o utiliza el rap como este lenguaje común para resistir, para exigir y para potencializar la lucha. Venimos armadas con prosas rimadas, somos las otras, las locas, las brujas. Nuestra existencia te asusta, te insulta. Nos negamos a vivir como nos dicta un patrón. Antes de verme agachada, me verás en un panteón. Porque la sangre nos corre en las venas, se va dando vida y escurre en mi pierna. Porque soñamos con un mundo nuevo, con nuestra lucha lo vamos pariendo. Violadas, con sangre entre guerras colgadas, con piedras y filos nos fuimos clavadas, enterradas en todos los tiempos al encierro condenadas. Fantasmas de la historia las guardo en mi memoria, escondieron sus nombres, las vistieron de hombres. Sus rostros se perdieron, en los libros no existieron y entre sombras a mí me aparecieron. Gorman Benario, Pizarro, Violeta, Olimpia Modotti, María Talavera, Cariño Barretti, también Petra Herrera. 1000 veces nos mataron, 1000 veces volveremos por la vida de ancestras. Se
camino. 1000 veces nos callaron, 1000 veces gritaremos como hierba que resiste contra ti. Hoy me sublevo. Tengo tanto amor que se compara con mi rabia. Leo, siento, escribo y canto para volverme más sabia. Otros modos y otras formas me imagino con la labia. La saliva configura diamantina en mi labia. Más que las palabras voy a quemar el sistema. Capitalismo de muerte junto a aquellos que lo reman. En cada mirada me encuentro una hermana que transforma este espacio con luna o mañana. Libera la sangre, la pena se sana. Son las que inspiran, las rosas caminan. Respiro su aliento y escucho sus voces. Se extingue el lamento, se acaban las cruces. Queremos vivir, queremos vivir. Pensé ya estar muerta, pero te miro y vuelvo a existir. Y vuelvo a existir. Luxemburgo, Curie, Ángela, Celia, Ramona, Cerdán, Micaela, Mileva, Park, Simón, Hipatia, Amelia, Remedios, Elena, mi madre y mi abuela. Tu madre y tu abuela. Por todas aquellas que la historia enterró, seguimos resistiendo y construyendo otras formas, otros modos, otros mundos, donde quepan todos los mundos. Porque una vida distinta es urgente, es posible, porque nos merecemos una vida digna. Yo soy Deni Valo, muchas gracias por estar compartiendo este momento conmigo. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Brevemente, no sé si nos podrías contar un poco, Fabi. Pues como mencionábamos, ¿no? Muchas personas no se manifiestan como en las calles por este miedo, ¿no? ¿Qué implicaciones legales puede tener que estés manifestando en el espacio público o que pues si destrozas algo? O sea, como para quitar este miedo de salir a las calles, ahorita pues sí tenemos la facilidad del internet y de poder como entrar en todas estas campañas que va a haber, pero cuando esto acabe, si alguien quiere salir a la calle, o sea, que como tú como abogada de tu experiencia, ¿qué implicaciones tiene el activismo, no? O sea, que darnos ese miedo de que nos van a meter a la cárcel, o sea, sin contar que tal vez sí hay esa opresión, ¿no? O sea, eso sí estamos conscientes, que corremos un riesgo, pero ante la ley, ¿cuáles son estos? Para empezar, la protesta es un derecho, reprimir es un delito. Eso hay que tenerlo claro, súper claro. La protesta siempre va a ser un derecho y la represión siempre va a ser un delito, justificas como justificas. Existen varios tipos de protestas. Hay protestas pacíficas, muchas de ellas, pero también existen las protestas que no son pacíficas, las protestas que no necesariamente tienen que ser tranquilas, ¿no? Y no por eso dejan de tener validez, no por eso deja de tener validez el punto que se está exigiendo. Esto es una cuestión bien compleja porque creo que muchas veces se desvía justamente toda la atención de por qué se estaba protestando. Ya no se piensa, ya no se habla del por qué se protestaba, sino el cómo se protestó o por qué se dañó tal cosa, ¿no? Y eso no es, y bueno, creo que eso es lo que ayuda más a permear estas cuestiones que no se tomen desde el fondo, ¿no? O sea, ¿por qué se está protestando? ¿Por qué se está protestando de esa manera? Pues porque diario nos matan, porque diario alguien nos grita de cosas en la calle, porque diario nos tocan, porque diario hay, como decía Paola, ¿no? Niñas y adolescentes embarazadas, pero ¿por qué están embarazadas? Porque fueron violadas, o sea, hay que hablarlo con las letras. Se dice que México es el país con el mayor número de embarazos infantiles, no, es el país con más violadores infantiles, con más pedófilos, porque una niña embarazada no está embarazada porque ella sepa todas las implicaciones o porque ella lo desee estar. Está embarazada porque alguien abusó sexualmente de ella. Y entonces hay que dejar de hablar las cosas de esa ligera para que no suene tan feo, ¿no? Para que no quedamos tan mal ante el... Internacionalmente, pues decimos que México es el país con mayor número de embarazos infantiles, ¿no? Tenemos el mayor número de pedófilos que violan niñas. Bien, hay un problema aquí muy grave también, que es la cuestión de la represión. La represión se puede utilizar de muchas formas, tanto en el momento en el que están ocurriendo las manifestaciones, como lo hemos visto en las últimas manifestaciones, el encapsulamiento, el uso de gas, el uso de extintores, todos estos tipos de cosas que pueden llegar a pasar en el momento de la manifestación. O sea, es que son, ¿cómo decirlo? Pues son cosas que tenemos que tener claro que sí pueden llegar a pasar. No es que yo quiera decirles, tengan miedo y no vayan a manifestarse, porque creo que no. Creo que las manifestaciones han ayudado muchísimo, no solo a visibilizar, sino a cambiar. Han cambiado muchas cosas las manifestaciones. El mejor ejemplo es Chile, ¿no? Ahí podemos ver a Chile
que todo empezó con niñas de secundaria saltándose los torniquetes y ahorita cambiaron de presidente, ¿no? O sea, son cosas que sí se logran manifestándose, que se logran y que nos han querido vender la idea de que no. ¿Y cómo nos venden esta idea? Con miedo. No salgas porque te va a pasar, no salgas porque esto va a pasar. Y sí, porque pasa, porque hay gobiernos que lo hacen, porque hay gobiernos que te reprimen en el momento, mientras está la manifestación, ya sea encapsulando, ya sea mandando gas lacrimógeno, ya sea mandando extintores o golpeando directamente los policías. Eso ya no lo usan tanto, ya no he visto que lo usen tanto actualmente, pero por ejemplo en mi época de preparatoria era súper común que que íbamos marcha, que nos agarraban los granaderos y nos golpeaban, ¿no? O sea, era algo súper común. Pero ahora justo en Cancún, con estos balazos, ¿no? O sea, también. Bueno, sí, cierto, justo en Cancún también, ¿no? O sea, no fue como que ya no pase tanto, pero sí pasa, ¿no? O sea, sigue pasando. Y otra que también usan mucho para amedrentar es no en el momento, sino después. Es como hacer uso de los artilugios legales en contra de los líderes políticos sociales, que se dan cuenta quiénes son los líderes de algún movimiento o quiénes son, tal vez no los líderes si son movimientos más horizontales, pero sí quién representa ese movimiento o quién está más visible, porque a veces no es que lo represente, sino que nada más es la persona más visible. ¿Y qué hacen? Pueden o comprar a esa persona o intentar comprarla o sembrarle cargos. Hace poco le pasó a una compañera, ¿no? Le sembraron cargos de que había destrozado propiedad privada, ¿no? Y entonces es un desgaste tanto para los defensores de derechos humanos como los abogados defensores que vamos a defender a estos defensores de derechos humanos. Es un desgaste jurídico, es un desgaste emocional, es un desgaste físico, es un desgaste económico, es mucho desgaste, porque lo que quieren es eso, ¿no? Desgastar al movimiento. O sea, te sembramos tales hechos y te vamos a mandar y te mandamos citar y hacemos y tienes que estar con un abogado, con esto, con lo demás. Y es desgastante y es la forma en la que ellos quieren desviar. O sea, mientras tú estés atendiendo tu situación jurídica, puede que dejes de lado un poco el movimiento y eso le conviene a quien no quiera que salgan a flote, ¿no? Los movimientos. Entonces, es real que existen estas cuestiones, tanto las represiones instantáneas como las represiones posteriores, estas represiones que son una búsqueda política, que son un golpeteo político a la persona que sea más visible dentro de los movimientos sociales, y hablo de movimientos sociales así en general porque no solamente ocurren en las cuestiones feministas, en movimientos campesinos, en movimientos indígenas, en movimientos de defensa del territorio, que también he trabajado algunos temas de defensa del territorio y nos ha tocado ver este tipo de cuestiones, ¿no? También. Entonces, esto ocurre muy común. O sea, hay que saber que existen redes. Existen muchísimas redes de apoyo y muchísimas redes que no dejan solas a estas personas, ¿no? Los defensores de derechos, el mundo de los derechos humanos es un globito chiquitito, nos conocemos casi todos, pero y sabemos, ¿no? Arrestaron tal, le hicieron esto, y entonces es moverse, es buscar, y ahí va a estar siempre una organización, un abogado, una instancia, algo que va a estar apoyando, ¿no? Pero también hay que saber que no es lo mismo vandalismo a una protesta no pacífica, ¿no? O sea, hay que tener clarísimo esa parte. El vandalismo es destrozar propiedad privada por destrozar propiedad privada porque te me dieron la gana, ¿no? O sea, sin ningún motivo en particular. Muchas veces, esto también tiene mucho trasfondo económico. Sabemos que en la sociedad actual, en la sociedad en la que vivimos, muchas veces lo que mueve al sistema es la cuestión económica. O sea, queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo, las empresas son lo que mueven. Y si una empresa dice, es que a mí me violentaron tal, y pues yo quiero que tú hagas tú haz lo que quieras, ¿no? Y empieza a presionar a las autoridades para que las autoridades busquen y hagan o detengan y demás. Empresas grandes, empresas transnacionales, sabemos qué tipo de empresas, ¿no? Empresarios que no les importan mucho sus trabajadores, que no mencionaremos nombres, pero sabemos quiénes son, ¿no? Pues ellos también, ¿no? Lo que les importa es lo material. Entonces ellos van a estar metiendo estas ideas y van a estar metiendo la cuestión de es que me dañó mi propiedad privada. Y pues sí, de alguna forma sí, existe el delito de daño a la propiedad privada, existe un daño, pero cuando se hace en una manifestación de forma no pacífica, no es vandalismo, o sea, son cosas completamente diferentes. Porque hay una manifestación, una protesta social en la cual se está haciendo de forma no pacífica o de forma, es que no quiero usar la palabra violencia, porque violencia es que nos maten, no es que pintes una pared. O sea, no quiero decir que es una manifestación violenta, sino es una manifestación de manera no pacífica, ¿no? Por eso largo el término, pero no quiero usar la palabra violencia para describir estas manifestaciones, porque creo que violencia es que
que corran a las personas, a las comunidades indígenas de su lugar de origen para poner alguna empresa grande o alguna minera o algo, ¿no? Eso es violencia. Violencia es que todos los días tengamos que caminar con miedo. Violencia es que tengamos trabajos miserables porque existen empresarios miserables, que en otro término de miserable, que se aprovechan de justamente las necesidades, ¿no? Eso es violencia, no pintar una pared. Pintar una pared es una forma de expresar, de radicalizar, de radicalizar una protesta para, volvemos a la palabra de que ha sido como el eje de toda la entrevista, para visibilizar, porque hay quienes no quieren ver, quienes no quieren escuchar, y no vas a ver y no vas a escuchar, pero vas a ver esa pared que dice, ¡ay, la pared!, ¿no? o que dice cuántas personas han muerto diariamente de manera violenta del sexo femenino en México, ¿no? Vas a ver ese graffiti, vas a ver esto, hay que saber, ¿no? La iconoclasia, la cuestión de tumbar los símbolos, o sea, muchas veces en las manifestaciones de manera no pacífica se utiliza la iconoclasia. Tumbemos estos símbolos, tumbemos esto que mantiene este sistema que nos está matando. Entonces es una forma de manifestarse, de decir, no tengo por qué respetar tu símbolo patrio, tu monumento, si tú no me has respetado y no me has hecho justicia. Es una cuestión más de fondo que de forma, ¿no? O sea, muchas personas lo pueden manifestar, pueden creer que es lo mismo, pero no, o sea, no es lo mismo. Incluso con la cuestión del graffiti, una cosa es el vandalismo y otra cosa es el graffiti, se ha hablado muchísimo y tiene muchísimos años que el graffiti dejó de considerarse vandalismo y se empezó a considerar una forma de expresión artística válida. Pero ¿qué pasa cuando a este graffiti le das la vuelta y le pones toda una cuestión política de fondo? Ya molesta otra vez, ya volvió como en los 80s, 70s cuando detenían a los grafiteros sin permiso y cosas así, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te está molestando realmente? ¿El graffiti o el mensaje? ¿O quien lo está realizando es una mujer? ¿Qué es lo que realmente te está moviendo? ¿Qué es lo que te está haciendo decir que no debe de hacerse así, que no es la forma? Creo que esa es la pregunta que se tendría que hacerse, ¿no? Queremos Futura. Visibilizar para cambiar. Acciones contra la violencia de género. Este último punto que tocas sobre las expresiones artísticas o expresiones para manifestarnos. Sí, o sea, otra vez el graffiti es todo un tema, o estas expresiones en los muros o arte urbano, porque justo es como, ok, ya se estaba aceptando que como forma de expresión artística estaba bien, pero otra vez, ¿no? Si es una mujer, si es para exigir algo, híjole, ¿no? Está mal, y no pintes mi pared, y mi muro, y mi barda, y pobre barda, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay que ver desde dónde nos estamos enunciando, desde dónde nos estamos molestando por ciertas cosas, por qué nos molestan, ¿no? Que esa pared pintada nos molesta tanto, y un feminicidio, ¿no? Es algo que sí, tal vez lo han escuchado ya muchísimo, pero creo que es algo que vamos a seguir diciendo, más bien, vamos a seguirlo diciendo hasta que acabemos con esto. Y si no es la forma, encontraremos otras formas, habrá que inventar otras nuevas formas para exigirlo. Y bueno, o sea, hay muchos puntos que quedan aquí para reflexionar. Estas cuestiones que nos dice sobre la represión, pensando, como hablamos ahorita del ciberactivismo, también está este ciberespionaje, ¿no? Donde justo te juzgan o van sobre ti, ¿no? Lo vimos recientemente en hechos, de que es que en su foto de perfil tiene esto, es que escribió en su Twitter aquello, o sea, pues cuestiones súper graves, ¿no? Que te dicen, bueno, es que lo tenía en público, lo tenía en sus redes sociales, y entonces tú ya te haces acreedora a una sanción, o tú ya eres una incitadora, o tú ya eres no sé qué, o sea, también hay que tener un montón de cuidado y justo asesorarnos legalmente de estas implicaciones, ¿no? De nuestro derecho a manifestarnos, pues en nuestros perfiles. Diálogo impartido por Marejada. Indisciplina con perspectiva de género. No acepto ser esclava de ningún señor. No recuerdo haber firmado un acta de sumisión. Mírame, mírame bien, mírame bien. Tengo firmes los pies para correr. Mírame, mírame bien, mírame bien. Soy mucho más que piel.
construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Y bueno, antes de despedirnos, queremos recomendarles que consulten la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, los lineamientos para promover el uso de un lenguaje incluyente y una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos en las campañas publicitarias y toda aquella información que difundan las dependencias, entidades y órganos político-administrativos de la Ciudad de México y los derechos de las mujeres en la Ciudad de México. No sé si quieras agregar algo, Fabi, para terminar. Creo que es un tema bastante largo, podemos echarnos aquí unas 10, 24 horas platicando de él y no acabaríamos, porque hay muchísimas aristas, ¿no? Hay muchas cuestiones. Esta cuestión de lo cibernético, como dices, no solamente ha acercado a gente que nunca iría a una marcha, sino también ha creado estos troles invisibles que solamente se dedican a buscar, atacar y violentar, porque aunque no tenga una herida, el lenguaje también es una forma de violencia. La forma de los mensajes también llegan a ser bastante violentos, no sabes qué tanto puede afectarle a una persona, ¿no? Y justo también lo que comentabas, ¿no? Este espionaje de, pues te busco en las redes y busco absolutamente todo el mayor detalle y me di cuenta que en el 98 publicaste una foto en ropa interior y entonces eres una cualquiera, ¿no? O sea, cosas así, y por eso se merecía que la mataran y la descuartizaran, o sea, no puedes justificar un asesinato por una foto, ¿no? Y además somos completa y totalmente libres de poder sentirnos bonitas, sensuales, sexys y poner las fotos que queramos en nuestras redes sociales, y eso no es un motivo por el cual le dé derecho a alguien más para mandarnos fotos privadas horribles o hacer mensajes alusivos a cuestiones que te dices, hace mucho tiempo que dejamos de pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Insultando en torno al disfrute de la sexualidad de las mujeres como si fuera un crimen, o sea, todas estas cuestiones, ¿no? Hay que entender también que hay procesos, creo que no todas vivimos los mismos procesos al mismo tiempo, somos una gran variedad de mujeres, de personas, y la cuestión de autodenominarte feminista, ¿no? Muchas veces mujeres no le temen al término y prefieren no hacerlo, y está bien, pero sus acciones son sororas, sus acciones son de apoyo, de ayuda, y eso está muy bien, ¿no? Y hay otras mujeres que dicen que van poco a poco conociendo de qué se trata o cómo poder ir involucrándose más. O sea, creo que todos vivimos procesos diferentes, como hay procesos también en la cuestión de esta parte de subir fotos o de mostrarse públicamente o de intentar ser sensual. Y también ahorita hay mucho una cuestión, no sé si la han visto, que en redes también hay muchas campañas en torno a la hipersexualización o ese empoderamiento. De alguna manera tienen razón, ¿no? O sea, la hipersexualización puede que nada más que sea una cuestión que los hombres apoyen, porque dicen, pues al final, si ella se siente empoderada y yo veo una mujer en calzones, súper bien, ¿no? Pero son procesos personales, o sea, no sabes qué está viviendo esa mujer, no sabes si esa foto que subió le costó romper cadenas y cadenas y cadenas de encierro en su vida, ¿no? O sea, todas vivimos procesos distintos, no puedes juzgar nada más por juzgar. O sea, puede que alguien hipersexualizándose es la forma en la que sí realmente se está empoderando, porque está logrando romper lazos que sus antepasados, su familia o sus parejas le fueron inculcando y le fueron generando dentro. O sea, la violencia es algo que te daña en la mente, en el corazón, en tu vida. O sea, no nada más es un golpe, no nada más, que es lo peor que puede llegar a pasar, el feminicidio, que es la manera más visible porque es lo que tocan, ¿no? Lo que puedes ver. Y puedes ver que aparecen mujeres descuartizadas y puedes ver que hay mujeres a las que desollan y hay mujeres a las que matan de forma horrible, y es lo peor y que no quisiéramos que nunca llegara. Pero la violencia también no se toca. La violencia también te queda en el corazón, te queda en la cabeza, te queda en los miedos, te queda en la inseguridad, en la incertidumbre, te va acabando como persona. No nada más el golpe, las frases, las ideas, los comentarios, el que te digan, tú como eres mujer no vas a poder subir de puesto, tú como eres esto no vas a poder hacer tal trabajo, como tienes hijos no puedes hacer tal, como no tienes hijos es porque no eres mujer completa. O sea, todas esas frases, irlas rompiendo, cada quien tiene que ir de manera individual y colectiva, porque al final de cuentas creo que somos una manada. Creo que hemos llegado a formar una manada que no nos conocemos, pero sabemos que vamos a estar ahí apoyando a la que lo necesite. Estos stickers que decía Hetza sobre el necesito apoyo circularon muchísimo porque era una manera de, no puedes hablar, entonces mándalo, haz algo, ¿no? O sea, va a haber alguien que va a reaccionar.
pero, o sea, no dejar de ver que a pesar de que somos una manada y que vamos a reaccionar y que si tocan a una nos tocan a todas, los procesos son individuales y cada quien los vive de la forma en la que los tenga que vivir. Cada quien va destrozando sus propias cadenas, cada quien va empoderándose de la manera que más le parezca para poder ser feliz, para poder ser libre, para poder sentir que estamos cambiando el mundo y que lo vamos a cambiar. Sí, Fabi, pues muchas gracias por acompañarnos este día y como dices, pues también una forma de manifestarnos y de creer que las cosas van a cambiar, pues es como con la expresión musical, aparte de la canción que mencionó Pau de Denny Valo, pues les pusimos otras como Te dije que no, de Chocolate Remix. Este es un proyecto argentino de reggaetón queer y feminista, liderado por la cantante, compositora y productora Romina Bernardo, también conocida como Choco. También escuchamos Tenemos Razón, es una canción peruana que reunió a 21 artistas, justo en marco del Día de la Mujer, y es un grito y manifiesto de un grupo de artistas peruanas diversas que encuentran en la música una forma para alzar la voz contra la violencia que sufren las mujeres diariamente. Y tuvimos a Rebeca Lane, ni una menos, rapera, o mejor dicho, raptivista feminista y anarquista guatemalteca. Pues muchas gracias, Fabi, por acompañarnos en esta transmisión. Estamos muy contentas de escucharte y de que nos compartas pues toda tu experiencia y también parte de la sensibilidad que tienes en este tema. Gracias a las personas que nos escucharon. Somos Paola Aguiluz y Getsemani Guevara. Les extendemos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como marejada.indisciplina. Además del video de esta entrevista, pueden encontrar en las ediciones anteriores de las charlas mensuales Construyendo Derechos Culturales con Perspectiva de Género. Agradecemos a Código Ciudad de México por el espacio brindado, así como a Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, a Mariana Colmenares, HUD de Investigación, y a Erika Sigüenza, colaboradora del Instituto, por todas las gestiones hechas para la realización de este programa. No olviden escuchar el podcast en la página principal de Código CDMX y la grabación de Zoom por las redes sociales de Marejada. Área de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentaron Construyendo Derechos Culturales con Perspectiva de Género. Queremos Futura. Visibilizar para cambiar. Acciones contra la violencia de género.